calma. Habíamos quedado por la pregunta 34. ¿Sí? Entonces, la pregunta 34 habla sobre una encuesta, ¿sí?, que se realizó o es realizada anualmente cada año, ¿sí?, por el DANE. Se registró el número de automóviles afiliados al servicio de transporte público, ¿cierto? Es el concepto del cual se emite de la encuesta. Los resultados se observan ahí. Promedio mensual de vehículos afiliados al servicio de transporte. Están las 4 ciudades, ¿cierto? Está en el año 2015, 2016 y porcentaje de variación. ¿Qué quiere decir 0,5, menos 9,0, menos 3,9 y menos 2,4? ¿Sí? Es como por cultura general porque no creo que la pregunta diga eso. Pues miremos a ver. De acuerdo con la tabla, si se ordenan las ciudades según el porcentaje de variación, de menor a mayor, el orden correcto es. Entonces, la pregunta pues se refiere, ¿sí?, al orden de esos números. ¿Qué tipo de números se encuentran ubicados, cierto, en la columna de porcentaje de variación? ¿Qué clase de números vamos a comparar? Decimales, ¿ok? Entonces, cuando uno compara decimales, cierto, creo que la misma comparación cuando uno compara enteros o cuando uno compara naturales, ¿sí? Los que están al lado derecho del cero, porque el cero es el punto central de cualquier recta numérica, ¿sí?, o recta real. Los que están ubicados a la derecha del cero, comparados con cero, son mayores o menores. Mayores, entonces a la izquierda menores, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Hagan una ordenación mental o escrita del valor 0,5, menos 9,0, menos 3,9 y menos 2,4. ¿Sí? El orden se lo establecen ahí, ¿cierto? El orden va del dato menor, ¿sí?, del dato menor hacia el dato mayor, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el menor de todos, de esos 4, para ustedes? Menos 9,0, ¿sí? Entonces el inicio sería Bogotá. Entonces tacharía Medellín, Medellín. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y cuál sería el dato mayor? 2,5, que sería Barranquilla, terminarían en Barranquilla. Ay, no. Y estos dos valores de prueba no me quitaron el otro distractor, ¿cierto? Entonces debo tomar uno cualquiera de estos dos, ¿sí? Comparando menos 3,9 con menos 2,4, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? ¿Quién está pegado a Bogotá? ¿Cali o Medellín? Cali. Ah, muy bien. Si está pegado, entonces sería la C de Cristo, ¿de acuerdo? Bueno, este es el orden de los números, en este caso, pues decimales, ¿no? Que son a su vez números racionales. 35. Una compañía realizó una encuesta para conocer la cantidad de pacientes que se atendieron por varicela, sarampión y rubeola en el país durante 3 años. Los años son de 2010, 2011 y 2012. Los resultados se muestran en la tabla, ¿sí? La gráfica que representa la cantidad total de personas atendidas por estas enfermedades durante los 3 años es, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué valores tomaríamos como referencia para guiarnos, quitando los distractores? ¿Alcanzan a ver el valor más grande y el valor más pequeño? ¿Sí se observan? En la tabla, ¿cuáles son? Varicela en el ok, eso es el dato mayor, ¿cierto? Entonces miremos a ver, en el año 2012 varicela tiene que ser la más grande. En este caso aquí varicela, sarampión, rubeola es la que está tachada y es la más grande. ¿Sí la ven? En la caso, ¿escogerían la A o no? Entonces descartada porque, ¿sí? En la B, la más grande es varicela, sí, ¿no? Sí. Entonces la dejo. En la C, varicela, sarampión es la más grande, sí, también pasó. Varicela en la D no es la más grande, entonces listo, le quito 2. ¿La C la descartan también? Bueno, yo tomé por dato grande, ¿no? Por el dato más grande. ¿Cuál sería el dato más pequeño? Para hacer el ejercicio siempre de los dos valores de prueba. 2010 debe ser la menor, ¿cierto? Rubeola en el año 2010. ¿Sí? En la B está la menor y aquí en la C también está la menor. Entonces,
¿cierto? Nos iríamos por sarampión. ¿Y cuál tomaríamos como referencia en sarampión para descartar? Es que aquí sarampión, ¿cierto? Y varicela tienen los mayores, ¿cierto? Datos en la seno y no puede ser porque sarampión lo máximo que llega a 7.000, perdón, a 6.500, ¿de acuerdo? Entonces suben varicela durante los 3 años. ¿Cuánto les da la suma? Y ahí sí, 16.500, 4, 9, 16.500, muy bien, ¿sí? Ok, sumen sarampión, quedaron iguales, ¿cierto? Y tomen rubeola. Ah, bueno, dos valores iguales y uno desigual, ¿no? Dos valores mayores y uno desigual. Ah, listo, profe, ahora sí, sí puedo hacer el análisis, ¿de acuerdo? No como lo estaba haciendo usted, porque ahí están preguntando el total y se lo hizo particular. Ahora sí, dos gráficas iguales en varicela y sarampión y la más bajita rubeola, ¿sí? Aquí no está la más bajita. Bueno, rubeola sí es la más bajita. Rubeola aquí no es la más bajita, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí rubeola la más bajita, sí. Me queda la B o la C. Dos deben tener el mismo valor. Nos dio 16.500. Ahora sí la C. ¿Listo? Entonces hay que mirar este ejercicio que nos dice. Pues hay que mirar, profe, que usted nos dijo que los valores de prueba, pero hay que tener si los valores de prueba son individuales, particulares o son generales, totales. ¿De acuerdo? 36. ¿Qué nos dice la pregunta 36? Otra gráfica. Dice, la gráfica muestra información sobre las quejas que se reciben en un punto de servicio al cliente de una compañía de teléfono celular. Miremos a ver si alcanzan a ver. La primera dice caída de llamadas, es el valor más alto. La segunda dice falta de cobertura. La tercera, problemas de conexión. La cuarta, velocidad de navegación. La quinta, precio de productos. Y la última es otros. La más grande es caída de llamadas y la más bajita es otros. ¿De acuerdo? Este es, en el eje Y está el porcentaje acumulado del 0 al 100% frente ¿a qué? A esas quejas, ¿sí? Y la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad de personas y el porcentaje acumulado por cada tipo de prueba? Repito, ¿cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad de personas? Creo que aquí debe decir número de personas, ¿cierto? En el eje Y, en esta partecita. Y el porcentaje acumulado por cada tipo de queja. ¿Sí? Entonces miremos las opciones. ¿Cuál es el dato más grande? Caída de llamadas. ¿Cuál es el dato más bajito o menor? Otros. Entonces ahí están las opciones. Miremos porcentaje acumulado, que es el más alto. ¿Cuál es el más alto? ¿Me recuerdan? A mí se me olvidó. ¿Cuál es el más alto? Caída de llamadas. Aquí vale 30. ¿Sí? ¿Sí? Aquí vale 5. Aquí vale 30. ¿Sí? Por decir, estoy cogiendo... Profe, lo que está diciendo es que si el porcentaje es la barrita o la raya. ¿Qué opinan ustedes? Porque es que aquí hay una gráfica, ojo, ¿sí? Aquí hay una gráfica donde el eje Y tiene dos, ¿cierto? Dos leyendas. Aquí, número de personas y en el otro lado, porcentaje acumulado. Esta pregunta, ¿a cuál hace referencia? ¿A una, a las dos? ¿Qué dicen? ¿Sí me alcanzaron a ver? Este eje Y, en esta parte, aquí, lo voy a resaltar, dice número de personas, ¿sí? Creo que alcanza a decir. Y aquí dice porcentaje acumulado, ¿cierto? Tiene dos leyendas. Maneja esos dos datos. La pregunta, ¿a cuál se refiere? ¿A la de la izquierda, a la de la derecha o tomo ambos? Aquí dice, ¿cierto? La pregunta dice cantidad de personas, ¿no? Está tomando cantidad de personas, o sea que está tomando la leyenda del eje X de la izquierda, del eje Y de la izquierda, y aquí dice el porcentaje acumulado por cada tipo de queja. Está tomando ambas gráficas. Y ahí cuando se hace ambas gráficas, cuando un plano cartesiano o un diagrama presenta ambas gráficas, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Sí me escucharon? Sería, ¿cierto? ¿Será que si hay más personas, a mayor personas, vamos a colocarlo aquí, hoy en este otro color, ¿sí? A ver si los trato de orientar un poquito. A mayor personas, ¿sí? A mayor personas, ¿hay más quejas? ¿Sí? O dicen menos, ¿sí? Entonces, a menor
personas hay más quejas? ¿Sí? Esa es mi pregunta, porque si yo sé que la cadena de llamadas es donde hay más porcentaje, ¿cierto? Es este, ¿sí? De personas en cadenas de llamadas, pero esta gráfica que está aquí inicia como por aquí para colocarlo con otro color. El otro punto sería este, ¿sí? Entonces y están preguntando de ambas. Una, si ustedes la observan, voy a colocarle aquí el otro punto, el otro punto, el otro punto, el otro punto y el otro punto, ¿cierto? ¿Cierto? Y va como descendiendo, ¿cierto? ¿De acuerdo? A medida que disminuyen las personas, pues van disminuyendo el porcentaje de quejas, ¿sí? Pero en la otra ¿cierto? Va aumentando, ¿cierto? Mire esta, ¿cierto? A medida que comienzo, ¿sí? A menor personas, pues ahí se quejan más las de una población minoritaria, ¿cierto? Podría decir que ahí hay una magnitud directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos o qué deberíamos tener en cuenta para saber cuál de estas tablas representa? ¿Será que la cadena de llamadas, el número de personas es 30 porque su porcentaje acumulado es 30? No, no cumple. Esta no, ¿cierto? Aquí hay más número de personas, ¿cierto? Ya, pero su porcentaje es más bajito, ¿cierto? Si yo lo coloco aquí, sí da 30, ¿no? Sí concuerda el 30, pero no concuerda, perdón, sí concuerda el porcentaje acumulado, pero no concuerda el número de personas, ¿de acuerdo? Sí concuerda más o menos el porcentaje de quejas, ¿cierto? Acumuladas, pero el número de personas no, porque ahí, ¿cierto? Hay más alto de 30. Ya, miremos la B, solo por tomar la más alta. Dice, caída de llamadas, el número de personas son 30 y el porcentaje acumulado es 5. ¿Pasa o no pasa? Entonces tampoco descartan esta, ya llevan 2. Siguiente, caída de llamadas, dice número de personas 65 y porcentaje acumulado 30. Esta es sí, cierto, porque a mayor personas, menor porcentaje en caídas de llamadas, ¿cierto? Esta posiblemente pasa. Siguiente, número de personas 60 y porcentaje acumulado 60. ¿Son iguales? No, mire, el punto rojo no es igual al punto verde, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿están de acuerdo que se inclinarían por la C? La caída de llamadas es inversa, ¿cierto? A mayor número de personas, menor porcentaje de quejas. Entonces, como ya me descartaron 3 y me quedó una, pues ya se sabe por cuál debemos seleccionar, ¿cierto? Que sería la C. Para tener en cuenta también, ¿cierto? Cuando se presentan dos gráficas en un plano cartesiano, llamémoslo así, ¿sí? Ya, debemos es mirar la pregunta a cuál hace referencia, ¿cierto? Hay que mirar en eso. Cuando se presentan 2 o 3, hay que hacer el análisis, ¿cierto? Si una aumenta o la otra disminuye, o caso contrario, ¿cierto? O es caso igual. Es decir, si las magnitudes son directamente proporcionales, a medida que aumenta una, aumenta la otra, o a medida que disminuye una, disminuye la otra, ¿sí? Cuando sucede el mismo cambio, ¿sí? Las magnitudes son directas. Cuando sucede el cambio inverso, ¿qué es inverso? Que si una aumenta y la otra disminuye, o si una disminuye y la otra aumenta, pues las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Recomiendo que hagamos el análisis de proporcionalidad. 37. Responda a las preguntas de acuerdo al siguiente cuadro o tabla. Y hay dos tablas. En un estudio se analizó el salario de 200 personas. Bueno, este dato me parece importante, ¿cierto? Porque es el total, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Acuérdense que siempre necesitamos de los totales, ¿cierto? Si voy a calcular promedio, pues necesito el total. Si voy a calcular porcentaje, pues necesito total. Y es más, si voy a calcular probabilidad, pues el espacio muestrado, el campo de las posibilidades, es el total, ¿no? También necesito de eso. De las cuales 164 tarjetas de crédito. Uy, entonces voy a escribirlo por acá para que no se me olvide, ¿cierto? Pregunta número ¿qué? Vamos por el análisis de la 37, ¿sí? Total de personas, ¿me recuerdan? Son 200.
¿ya? De las cuales 164 tenían deudas por tarjetas de crédito con una entidad bancaria. En la tabla 1 se muestra la distribución de las 200 personas según su salario. Ah, listo. Esta tabla muestra salario. Aquí lo dice. ¿Sí? Y el porcentaje de personas, de hombres y de mujeres, y están en el total. Ok. Y en la tabla 2 se muestra el porcentaje del salario que destinan para pagar las cuotas mensuales de la tarjeta de crédito. Aquí tenemos el porcentaje del salario destinado, un 15% y un 30%. De los que ganan 1 millón, destinan, ¿sí?, el 15%, solo son 10, ¿sí? De los que ganan 1 millón, solo son 15, de 2 millones 25 y de 3 millones 10 destinan el 15% para pagar la tarjeta de crédito, ¿sí? Y quienes destinan 35% del porcentaje del salario para pagar la tarjeta de crédito, 24 de los que ganan 1 millón, 24 de los que ganan 1.500.000, 31 de los que ganan 2 millones y 25 de los que ganan 3 millones, ¿cierto? El total de personas que disponen tanto de 35 como el 15% para pagar las tarjetas son 34. El otro son 35, el otro son 56 y 35 debido al salario, ¿cierto? De 1 millón, 1.500.000, 2 millones, 3 millones. ¿Ya? Es más o menos lo que dice ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿les puedo hacer una pregunta que no está ahí? ¿Cuántas personas no tienen deudas? 36. Muy bien. ¿Sí? Son 200 personas y 164 tienen tarjetas de crédito que deben pagar, 36 no tendrían deudas. Muy bien. Pregunta 37. Con los datos de las personas que destinan el 15%. Ah, listo, ya me dijeron aquí. Ya me dijeron en dónde ubicarme, ¿cierto? Aquí, de los que te 15%. ¿Sí? Entonces creo que me están diciendo que me ubique, ¿sí? Me posicione por aquí. ¿De acuerdo? Ahí voy. Ahí está mi ojito mirando. Del salario a cuotas mensuales por tarjeta de crédito, se planeó efectuar el siguiente procedimiento. Determinar el salario de la persona. 1. Paso 2. Determinar el porcentaje del salario que destina a cuotas mensuales por tarjeta de crédito. 15%. Paso 3. Multiplicar los resultados de los pasos anteriores, es decir, 1 y 2. Con este procedimiento es correcto afirmar que el pago mensual A, el pago mensual B, el pago mensual C, el pago mensual D. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la respuesta? ¿Me recuerdan? Hagamos el paso a paso. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan el paso a paso y ahí encontramos la respuesta. Vamos a calcular los porcentajes que destinan, ¿cierto? Por las tarjetas de crédito, ¿cierto? Es el 15%, ¿cierto? Si ganan 1 millón, 10 personas destinan el 15% para pagar. ¿Cuánto destinan para pagar tarjetas de crédito las 10 personas que ganan un salario de 1 millón? A ellos destinan 150.000. ¿Listo? Los que ganan, las 15 personas que ganan 1.500.000, ¿cuánto destinan? Excelente. Entonces voy a colocarle aquí solo la cifra, 225.000. Ya sabemos que son 3 ceros. De las 25 personas que ganan 2 millones, ¿cuánto es el destino para tarjeta de crédito ahí? Que es el 15. Muy bien, señorita, por ayudarme. Y de las 10 personas que ganan un salario de 3 millones, ¿cuánto destinan para pago de tarjeta? ¿Cree que con esos valores, ¿sí?, que son el porcentaje que destinan para tarjeta de crédito, nos da ya razón para encontrar la respuesta? El pago mensual de que tienen un salario de 3 millones. Muestre, entonces me ubico, 3 millones. ¿Dónde están los de 3 millones? Acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos son los de 3 millones. Ya lo hice, como tomándolo como referencia. Supera en 150.000 a quienes tienen un salario de 2 millones. 2 millones. ¿Dónde están los de 2 millones, por favor? ¿Dónde están los de 2 millones? Ah, acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de color azul. Son 25 con eso de 2 millones. ¿Ya? La diferencia entre el de 3 millones y el de 4 millones es 1 millón, ¿cierto? En salario. Pero en pago de tarjetas, ¿cuánto es? El de 3 millones paga 450.000 y el de 2 millones paga 300.000. La diferencia es de 150.000. ¿Qué dice la A? Superan 150.000 a quienes tienen un salario de 2 millones. Eso es verdad. Mi pregunta es, como esto es verdad, esa es la respuesta y no analizo más.
paso a la siguiente pregunta. O analizan la B, la C o la D, porque piensan que hay dos posibles respuestas. ¿Qué harían? ¿Sí? Entonces no va a perder tiempo, no le va a dar incertidumbre, ¿cierto? ¿Sí? Va a tener la seguridad que usted hizo el paso a paso bien y en este caso, en la primera, están afirmando, tenga la plena seguridad que las otras tres son distractores. Los paso a paso, le repito, le eliminan los tres distractores de una y le dejan la respuesta siempre y cuando lo realice correctamente. ¿De acuerdo? Si usted está seguro o segura en este caso que el paso a paso lo realizó bien y en este caso la encontró la respuesta a la primera en la opción A, no dude en pasar a la siguiente pregunta. Las otras tres son distractores. Bueno, pregunta 38, lo mismo. ¿Cuál es el salario promedio de las 100 mujeres? Uy, mire que aquí dice, aquí hay algo, un dato curioso, ¿no? No sé si ustedes observan el mismo dato, ¿sí? Aquí en la pregunta número 38 me están argumentando que de las 200 personas, 100 son mujeres. ¿Qué pasa si yo sumo los porcentajes de hombres? ¿Cuánto me dan? Sume los porcentajes de hombres, ¿sí? Aquí vamos a hacer sumatoria. 2, 17, ¿cierto? 17 más 21, ¿cuánto da? Más 12, 50. Aquí sí da 50%. De lógica, que si aquí da 50, es porque aquí también da 50%. ¿Sí? 50% son hombres, 50% son mujeres, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el total de personas? Ya sé que son 100. Y es el, perdón, 200. Ya. Y entonces aquí descubro que sí, la pregunta sí tiene razón, es coherente esa pregunta, ¿sí? Me está hablando que 100 son mujeres, ¿sí? Por los porcentajes también lo puedo sacar. Listo, si son 100 mujeres, ¿cuánto es el salario promedio? Una de las tres P. Salario promedio de esas 100. ¿Cómo lo haríamos? O es 1.000.000, o es 1.700.000, o es 3 millones, o 3.750.000. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo sacamos eso? Lluvia de ideas. ¿Cómo sacaríamos cuántas mujeres ganan 1.000.000? A Sabiendo que dos 200. hombres, acuérdese, sabiendo que el 2% de los hombres ganan el 2% de los hombres ganan ese salario y el 18% de las mujeres ganan ese salario. Dice que a 200 le saca el 18%, ¿sí? Creo que está haciendo una regla de 3, ¿sí? Dice, si 200 personas es el total, ¿cierto? Creo que lo pone con el 100%, 18, ¿sí? ¿Cuánto es? Listo, me da 36. O sea que 36 mujeres ganan. ¿Cuánto ganan? 1.000.000. Listo. Ahí vamos. Listo. ¿Y ahora qué hago? Con 10. 10 es el porciento de ¿qué? De mujeres que ganan 1.500.000. ¿Cuántas mujeres ganan 1.500.000 haciendo esa regla? 20 mujeres ganan 1.500.000, según lo que me están diciendo. Vamos a ver si esos datos me sirven o no. ¿Cuántas? 14% ganan 2 millones. ¿Cuánto es? 28. 28 mujeres ganan un salario de 2 millones. ¿Sí? Y para lo último, 8%, ¿cuánto me da? 16 mujeres ganan, ¿sí? ¿Ganan cuánto? 3 millones. No, profe, ese es el salario que gana la mujer, ¿sí? Una mujer. Profe, este es el salario de una mujer, no lo puede sumar ahora, tiene que tomar el salario y multiplicarlo por 36. Bueno, 1.000.000 por 36 millones. ¿De dónde? Tengo que sumar 36 millones. Listo. La segunda, 20 por 1.500.000, ¿cuánto da? 30 millones, voy aquí. Listo. Siguiente, 28 por 2 millones, 56 millones. ¿Ya? Y 16 por 3 millones, 48 millones, ¿sí? Estamos hablando de millones. ¿Y la suma cuánto me da? 170 millones según lo que dicen ustedes, ¿sí? Yo no he verificado las operaciones, le estoy creyendo. Y lo divido entre 4. ¿Cuánto da? ¿Lo divido entre 4 o entre 100? Lo divido entre 100 porque son 100 mujeres. Les quitaría 2 ceros. Y me daría 1.700.000. Y daría 1.700.000, ¿sí? Y la respuesta sería la B. 39. En un colegio se ofrece 6 deportes. 6 deportes, ojo. Para que los estudiantes los practiquen durante el año. Un estudiante elaboró una tabla que relaciona la cantidad de deportes que puede escoger
y la cantidad de, ¿y qué? Y la cantidad de posibilidades distintas que hay para seleccionarlos. Cantidad de deportes escogidos por el estudiante 2, número de posibilidades seleccionadas. Uy, ¿alguien me quiere decir esa fórmula? ¿Cómo se lee? ¿Qué es eso? ¿Sí vieron la fórmula del número de posibilidades para seleccionar los deportes? Cuando hay 2, está 6. ¿Ese número cómo se lee? El número de posibilidades cuando escogen 2 es 6 factorial dividido en 2 factorial multiplicado por la diferencia entre ellos dos con el factorial. Y el de 3 daría 6 factorial, lo que está ahí daría 20. ¿Sí? Miremos a ver, de un conjunto con n elementos se debe seleccionar r elementos. Combinaciones. Cuando no importa el orden en que se selecciona cada deporte, ahí está la fórmula. Permutaciones, cuando se importa el orden en que se selecciona el deporte. ¿Sí? La permutación NR es igual a eso y la combinación NR es igual a eso. Recuerde que el 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4. ¿Ves lo que yo le decía? Si alguna vez el IFES ¿qué? Quiere que aplique una fórmula, pues se las da. Es más, aquí le está dando la explicación, ¿no? De acuerdo con la información anterior, ¿es correcta la afirmación que aparece en la tabla? ¿Sí o no? Bueno, si es correcta, entonces el siguiente paso es verificar si esta operación se cumple o no. Si al resolver los factoriales me da 15, voy bien hasta el momento, pero llevo el 50 porque debo verificar la otra. Si la otra me da 20, si las dos son verificables, el procedimiento es correcto y descarto las no y me quedo con las sí. Si es incorrecto, pues descarto el caso contrario. ¿Sí? Entonces aquí hay que realizar esos procesos matemáticos con el factorial. Dice 6 factorial sobre 2 factorial que multiplica a 6 menos 2 me daría 4 factorial, ¿sí? ¿De acuerdo? Haciendo ya la resta, ¿sí? Daría aquí 6 por 4 factorial, ¿sí? ¿De acuerdo? Y 6 factorial sería igual a 5, perdón, a 6 por 5 por 4 factorial lo voy a colocar aquí. ¿Para qué? Me voy a acomodar en el ejercicio, ¿cierto? Sobre 2 factorial por 4 factorial para que yo automáticamente voy a cancelar el 4 factorial arriba y abajo, ¿sí? Me estoy acomodando en el ejercicio para no hacer tantas operaciones, ¿sí? Y eso me quedaría 6 por 5 me haría 30 y 2 factoriales 2 y entonces me haría 15, ¿sí? Y el primer resultado, ¿cuánto tiene que dar? 15. Ah, hoy sí, queda 15. ¿Sí? Y en el siguiente, pues sería 6 factorial dividido en 3 por 3, ¿no? Entonces me daría, para el siguiente paso, sería 6 factorial y 3 factorial por 3 factorial. Esto es por cierto. Y sería 6 por 5 por 4 por 3 factorial para poder cancelar uno abajo. Sí, cancelo y cancelo, me quedaría el 6 por 5. 30 y 30 por 4, 120 y 120 en 3 factorial. 3 factorial es 6, ¿cierto? Y 120 entre 6 es lo mismo que 12 entre 6, me daría 2, si agrego un 0 me daría 20. ¿Ok? Sí, sí es correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es quito? La no y la no. No A, no B. ¿Correcto? Y me quedan la opción C y la opción D. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la que tiene relación con el contexto? Porque usó la fórmula de permutaciones, puesto que el orden en que se representan los deportes determina el total de posibilidades. ¿Sí utilizó permutaciones? Sí, aquí dice que usó permutaciones, ¿sí? Porque no importa, puesto que el orden en que se presentan los deportes sí interesa. Cuando es permutaciones sí importa el orden, cuando es combinaciones no. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la permutación y la combinación aparte del orden en su fórmula? ¿Cierto? Es que la combinación tiene el factorial de la muestra restando la población con la muestra. En cambio, la permutación solo resta la muestra, de la población resta la muestra y no tiene en cuenta, ¿cierto?, el factorial de la muestra. ¿Sí? Y entonces, es decir, abajo hay un numerito, dos numeritos, tres numeritos. Abajo hay tres numeritos. O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En cambio, en la combinatoria solo hay 2, 1, 2. Abajo hay 3 en el denominador, abajo hay 3. Lo que utilizó fue combinatorio.
Entonces ya podemos descartar la otra y pues está la D. ¿Ya? Es la única que nos queda, porque no utilizamos permutaciones, utilizamos son combinaciones, porque en el denominador hay 3 números a operar. En cambio, en la permutación solo opera 2. Aparte de que en las combinaciones no importa el orden, pero en las permutaciones sí. Pregunta 40. Veo porcentajes, otra de las P. Dice, en una tienda de animales, el administrador realiza el siguiente procedimiento para hacer un inventario de sus canarios. 1. Separa los canarios en 3 grupos excluyentes: canarios de color, canarios de forma y canarios de canto. 2. Cuenta la cantidad de canarios de cada grupo. 3. Divide el número de canarios de cada grupo entre el número total de canarios y el resultado lo multiplica por 100. Si en la tienda de animales el 40% son canarios de canto, entonces después de realizar el inventario se tendrá un 20, un 30, un 30 o un 60. ¿Cómo hacemos para responder? ¿Me recuerdan cómo harían ustedes para responder? El paso a paso. Entonces, por favor, realicen el paso a paso. Hagan el 1, hagan el 2, hagan el 3 y miramos a ver qué nos dan el 3, ¿cierto? Para saber por cuál respuesta nos vamos a inclinar. Paso 1. Se separan en 3 grupos, ¿cierto? Canarios de color. Entonces tengo, ¿sí? Canarios de color, sería un grupo. El siguiente grupo, canarios de forma, canarios de forma. Y el siguiente, canarios de canto. Entonces, canarios de canto. Entonces agrego la T. ¿Sí? Ya lo separé en 3. ¿Sí? 2. Cuenta la cantidad de canarios de cada grupo. Ay, ¿dónde está eso? ¿Cómo voy a contar eso? Digo, cuento la cantidad de canarios de cada grupo. ¿Cuánto hay canarios de color? ¿Cuántos son de forma y cuántos son de canto? No, ¿cierto? Porque no sabemos el total ni nada por el estilo. ¿Listo? Bueno, el número 3 dice, divide el número de canarios de cada grupo entre el número total de canarios y el resultado lo multiplica por 100. Si no se hace el 2, mucho menos el 3, ¿cierto? Entonces aquí solo este paso a paso nos da una opción, la número 1 nomás. Pero nos dice una condicional ahí, ¿no? Hay una condicional que nos puede ayudar para algo, ¿cierto? Si en la tienda de animales el 40% son canarios de canto, bueno, entonces dice acá, para este valor, por favor, ellos equivalen al 40%. Eso quiere decir que ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda por hallar? Un 60% que no sé dónde está, ¿cierto? O que sí sé dónde está, ¿cierto? Está en los canarios de forma, ¿sí? Y los canarios de canto. Entonces, después de realizar el inventario, se tendrá que el 20% de canarios de forma y el 20% de color. ¿Será que sí? No, porque entre ellos solo se dice que es un 60. Nos dan 20% para forma y 20% para color. Entonces, no, porque son 40 de color. ¿Listo? Entonces, muy bien, me descartan ustedes la A. B, el 30% entre canarios de forma y color. Descartado porque como lleva I, ojo que la I pesa en matemáticas, ¿no? Cuando uno ve lógica, la I pesa mucho, ¿sí? La I es incluyente, eso quiere decir que toca lo que está antes de I y también toca lo que está después de la I, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, hay 30% que quedó entre forma y color, no quedó 30. Si tengo un 40, lo que quedó fue 60, entonces no lo toma. Sí, el 30% de canarios de forma y el 30% de color. No están especificando sabemos que el 60 es de los dos, pero no le dice que es 30-30, ¿no? Porque puede haber 5-55, 10-50, así sucesivamente, ¿cierto? Pero, como que sí, ¿no? Como que sí entra, pero no. No. Muy bien. Y la D, pues debe ser la correcta. El 60% entre canarios de forma y color. Sí. Ahí está. Es esa. 41. Una gráfica, a ver lo que yo le decía, ¿sí? Ahora muestro la gráfica y tengo que hallar la tabla. ¿Cuál tabla representa la información correcta de la gráfica? La A, la B, la C, a ver si alcanzan. Y hay 2 meses, ¿no? Marzo y abril, y hay productos que se llaman billeteras, carteras, correas y chaquetas. Y en las tablas muestran tanto marzo como abril y los 4 productos, ¿no?
Entonces tenga mucho cuidado porque son 4 productos por mes. ¿Será que ahí cumple lo de los 2 valores clásicos? ¿Será que sí se cumple o no? Correas Sí. en el mes de marzo, ¿sí? Correas en marzo mayor. Correas en marzo mayor. Aquí hay 30. ¿Es el mayor de los 3? Sí, entonces pasó la A. Correas en marzo el mayor, no, porque el mayor en la B es 25, entonces lo descartó. Correas en marzo da 55, no, porque aquí hay un 60, lo descartó. Y en la D, ¿sí? El mayor, pero lo subo un poquito, porque aquí. En marzo Correas da 50, pero no, el mayor es Chaquetas. Ah, ok, con Es, eso, ajá, el A de Ave María, ¿sí? Ah, muy bien, con el mayor, ¿cierto? Muy bien ese análisis. Entonces sí sirven los valores de prueba, tanto sí, el profe. mayor como el menor. Aquí con uno solo de una vez le sacó los 3 distractores. Trigonometría o geometría, no sé cuál será. ¿Sí? Ya veo tangente y opciones de respuesta que veo. Ah, ya, listo. Entonces dice, vamos a ver cómo nos va. Un grupo de arquitectos quiere calcular la altura de un edificio usando los datos de la figura. ¿O qué figura tiene? Un triángulo, ¿cierto? Pero no es cualquier triángulo, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es ese? Rectángulo. O sea que a ese triángulo rectángulo le puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? No le puedo aplicar ni ley de senos ni ley de cosenos, ¿de acuerdo? Se proponen 2 procedimientos para hallar h. ¿Qué es h? La altura. Procedimiento 1, tangente de 60 es igual a h sobre 6. Tangente de 60. ¿Alguien me recuerda cómo construyo las razones trigonométricas a través de un triángulo rectángulo? ¿Tangente a qué es igual? ¿Sí se acuerdan de eso? La tangente de cualquiera, ¿cierto? Lo vamos a relacionar como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Si tengo el ángulo de 60 que está aquí, ¿cuál es el opuesto? ¿El que está de frente o el que está al costado? El de frente, muy bien, este. Entonces el de frente es h, ¿cierto? El de frente es h, ¿sí? Entonces si yo voy a calcular tangente de 60 grados, el opuesto es h, por ende, 6 vendría siendo ¿quién? El adyacente, 6, que estamos aquí. Y al despejar h, por favor, despéjeme h, ¿cuánto da? Despejen h. ¿Cómo queda el despeje de h, por favor? Aquí nos están dando los valores. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Muy bien, sería a 6 por tangente de 60, ¿cierto? Y esto lo están haciendo aquí. El procedimiento 1 es correcto. ¿Alguien me explica el procedimiento 2? Porque yo no lo entiendo. Ah, que el procedimiento 2, como están debajo la palabra seno de ángulos, entonces están aplicando ley de seno, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y la ley de seno no Sí. se le pueden aplicar, ¿cierto? La teoría dice que no se lo puede aplicar a ángulos, perdón, a triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Solamente el procedimiento 1 es correcto, de acuerdo, muy bien, ¿sí? Otra de geometría, mis niñas, pregunta 43. Las medidas de los ángulos de un triángulo se muestran en la figura, ¿sí? ¿Cuál es la medida del ángulo Q? Ahí deben aplicar una ley o un teorema. ¿Alguien me recuerda cuál es la ley o el teorema que aplican ahí? La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser igual a 180. Y hasta ahora yo llevo 15 por un lado y 15 por el otro. Eso me da 30. Para llegar a 180 me faltan 150, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es Sí, profe. la C de Cristo. Esa sí salió facilita, ¿no? Que la vaya a sacar el ICES, bueno, la sacó, ¿no? Bueno, pregunta 44. En una empresa se dedica a la fabricación de cuadernos cuadriculados y rayados de 2 tamaños, grandes y pequeños. La tabla y la gráfica muestran la producción en los primeros 2 días de funcionamiento de la empresa. Producción día 1, tipo cuadernos cuadriculados, grandes, pequeños, ya sabes, y rayados grandes y pequeños. Y en la siguiente producción día 2, está la gráfica que muestra tanto los cuadernos pequeños y grandes, si son cuadriculados o rayados. De las siguientes tablas, ¿cuál corresponde a la producción total de los 2 días? Ahora sí, están preguntando la producción total de los 2 días, ¿cierto? Es decir, de la información que hay aquí, más la información que hay aquí, ¿a qué es igual? ¿Entendido?
¿Cuál descartamos? A ver, ayúdame con los descartes. La de, ¿Cuál? la de Ave María y la de Dios. ¿Por qué descartan la A? Se sumó los cuadernos cuadriculados, a ver, grandes, ¿sí? Del primer día, los grandes son 80, ¿sí? Y del segundo día, 60. Sí. Entonces la suma me da 140, ¿sí? En la A la descartó porque, ¿cuánto dio la suma? Muy bien descartada la A. ¿Y cuál otra descartaron? Sobran Ah, 10. porque ok, muy bien. Listo, excelente. Pero ya tomaron los cuadriculados grandes, ¿listo? Ahora, ¿cuál van a tomar? ¿Qué otro dato clásico o clave van a tomar para descartar? Cuadernos grandes rayados, con eso, cuadriculados pequeños, por ahí escuché. Vamos a ver, cuadriculados pequeños. Cuadriculados pequeños, en el primer día me dio 70, ¿sí? Pequeños, cuadriculados pequeños son 70, muy bien. Me da 140, ¿sí? ¿Correcto? Sí, 140. profe. Ah, cuadriculado me dio 130 y aquí me da 140, ¿sí? ¿De acuerdo? Y 140 acá, muy bien. Entonces tomarían la B de 20. Excelente, muy bien por ese análisis, ¿sí? Estaba fácil, no estaba tan difícil, pero lo hicieron bien, ¿de acuerdo? Muy bien la pregunta 44. 45. En una universidad se determinó que los futuros códigos de los estudiantes admitidos a primer semestre estarían compuestos por 6 casillas. En las 2 primeras casillas del código se deben ubicar los 2 últimos números del año de ingreso. Y en cada una de las 4 casillas restantes es posible ubicar cualquier número de 0 a 9, es decir, un dígito, con la opción de repetirlo o dígito con repetición. Se ingresará en el año 2050. De acuerdo con lo anterior, ¿cierto? Sistema. ¿Cuál es el máximo número de códigos diferentes que se pueden generar en cada año de ingreso? Bajo esas condiciones, ¿cuánto daría? ¿Sí? ¿Qué haríamos ahí? Lluvia de ideas. ¿Qué podemos hacer? Pues Colocamos el sería 50. 50. Sí, Sí, ahí entonces tenemos se el 50 fijo. descartaría. Ya sabemos que fijo es 50. Estos 2 dígitos están bien, ¿no? Ya lo tenemos. El problema es con los otros, porque está diciendo que de ubicar, se deben ubicar los 2 últimos números del año ya, y en cada una de estas 4 casillas, de acá comienza lo que debemos analizar, ¿sí? Y en cada una de las 4 casillas restantes es posible ubicar cualquier número del 0 al 9 con opción de repetirlos. Con opción de repetirlos. Entonces mi pregunta es, entonces necesito el total. De total de esos, ¿cuánto es el total de los números del 0 al 9? 10. ¿Listo? Si los voy a combinar, ¿cuántas posibilidades me dan? 4. 4. ¿Seguro? No son 10 dígitos. ¿Cuántas posibilidades? Vamos a hacerlo primero sin repetición. ¿Sí? Porque si aparece repetición, pues ya sé que los tengo que multiplicar, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo de combinar esos 10 dígitos sabiendo que voy a colocar cuántas opciones? 4. 4 de esos 10 tengo de cuántas combinaciones puedo obtener. Como son 10 dígitos, tengo 10 posibilidades en el primer código, ¿cierto? Pero puedo repetir, entonces puedo colocar otras 10, ¿sí? ¿Y por qué me sacó otras 10 y otras 10? Muy bien, porque es que el gráfico de casillas dice lo siguiente, aquí tiene la oportunidad de repetir 10. Aquí también 10 y aquí también 10 y aquí también 10 porque permite la repetición, ¿cierto? Alguien, venga, le digo aquí, un gráfico de casillas, ¿sí? Vamos de cajitas, llamémoslo así, ¿cierto? Aquí dígito, aquí D de dígito, sí, para hacerlo mejor, y aquí D de dígito, y aquí D de dígito, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades hay para los dígitos? Aquí hay 10, ¿cierto? Porque son 10 dígitos. Aquí son otros 10, aquí son otros 10 y aquí son otros 10. Y, ¿sí? No dice O. O. Usted se inclina por la I. Ah, bueno. Entonces, este gráfico de casillas, ¿para qué me sirve? Para algo que se llama el principio fundamental del conteo. ¿Sí lo vieron en estadística o no? Sí, algo se les... ¿No? ¿Es cierto? Ese principio fundamental del conteo es cuando se dan eventos simultáneos. ¿Sí? Al mismo tiempo, quiere decir eso. Entonces uno pregunta con I y pregunta con O. Cuando se cumple con I,
con I se multiplica. Y cuando se pregunta con O se suma. Con I se multiplica, es decir, que son diferentes a personas. ¿Sí se acuerda lo que le dije el miércoles? Yo el combinatorio y la permutación solo aplico si es persona o cosa. ¿Listo? Entonces, yo sé que las personas se suman, ¿sí? Y las cosas se multiplican. Y aquí están preguntando por dígitos. Los dígitos son cosas, yo los debo multiplicar. Y para eso, Fritz. Hay repetición, como hay repetición, entonces yo puedo colocar 10 en la primera casilla, 10 en la segunda, 10 en la tercera, 10 en la cuarta. Es con I, ¿cierto? Porque me permite eso, la repetición no es excluyente, ¿cierto? Es incluyente. Y la señora María Alejandra, pues, profe, 10 por 10 por 10 por 10, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 10.000, excelente. De una vez dice que es la respuesta, la C de Cristo. ¿Correcto? Porque se permite la repetición y es el principio fundamental del conteo. Si usted cuenta con I, multiplica. Si usted cuenta con O, suma. Es decir, si están preguntando por personas, las debe sumar. Y si están preguntando por cosas, ¿cierto? Las debe multiplicar. ¿Entendido? Es que yo las fórmulas de combinatorio y permutación no me las aprendo así. Yo no, particularmente no me gusta, pero entonces yo prefiero analizar el ejercicio, pero teniendo en cuenta es eso, si es persona o es cosa. Si es persona, yo sé que debo sumar. Y si es cosa, yo sé que debo multiplicar para encontrar la respuesta. ¿Entendido? ¿Sí? La permutación me demuestra que me da la A, pero esa permutación no permite repetición. Entonces no puedo aplicar ninguna de las fórmulas, ¿sí? La fórmula solo sirve para el ejercicio que las trae, para el resto no. Si el ejercicio 39 lo traía es porque necesitaba de ese ejercicio, pero es exclusivo para él. ¿Sí se dieron cuenta? No lo puedo mezclar con los otros. Y por favor les recomiendo, ¿cierto? Si van a combinar o van a permutar, simplemente recuerden, personas se suman, cosas se multiplican. Y fue lo que hizo la niña María Alejandra. ¿Sí? Como hay repetición, me permite esto, ¿cierto? Si no hay repetición, solo me da 100. Dice, Andrés está viendo la transmisión de una carrera de ciclismo y el comentarista dice, este pedalista avanza 8,5 metros con cada pedalazo. Si mantiene ese ritmo, es fácil calcular cuántos metros avanzará en los próximos minutos. Andrés afirma que hacer el cálculo que sugiere el comentarista es imposible, pues hace falta información. ¿Sí? La afirmación de Andrés es correcta o incorrecta. Muy bien, es correcto, ¿cierto? O sea que los comentaristas sí, en aras de eso, pues no tienen en cuenta pues las leyes de la física, ni de la matemática, ni nada. Pero estamos de acuerdo que es correcto. Entonces les quito la incorrecta B y les quito la incorrecta D. Entonces, por favor, ¿nos inclinamos por la A o por la C? Por la C. Uy, ¿ya? ¿Tan rápido? Muy bien en ese análisis, ¿cierto? Porque los pedalazos son los que marcan la distancia, ¿de acuerdo? Es lo que avanza. Si no da pedalazo, no avanza. ¿Sí? Excelente ese análisis. Muy. Ahora sí, la 47. Entonces sí, sacó esas notas y se asombra porque perdió. ¿Qué le faltó considerar al estudiante? ¿Por qué le pelea al profesor? No, profe, pues acá yo le pasé, yo saqué 3. Yo, no, señor, sacó 2,9. ¿Qué hizo mal ahí? Dice en la A, ¿sí? Si sumamos las notas de cada corte, en la primera, ¿cuánto sacó en la primera? En la segunda, 2,5, ¿sí? En la tercera, 3, y en la cuarta, ¿cuánto la suma, por favor? 12. Y si lo dividen entre 4, profe, yo pasé, me da 3,0. Eso fue lo que hizo el niño, ¿sí? Quien sea. ¿Sí? Sí. Pero da la casualidad que en el primer corte, este 4, ¿a cuánto equivale? Que fue lo que no tuvo en cuenta. Al 10%. Al 10%, ¿cierto? El 2%, este sería el 20, el 3 sería al 30 y el 2, al 40, ¿cierto? Y al sumar los porcentajes, el 4, si sacó 4, el 10%, ¿cuánto equivale? Acuérdense, es lo mismo que 4 multiplicado por 0,1, ¿sí? 0,4. Muy bien, excelente. En el siguiente sacó 2,5 por el 20%, es lo mismo que 2,5 por 0,2. ¿Cuánto es eso? 0,5. Excelente. En el siguiente, 3 por el 30%, 3 por 3, 9.
0,9. En el otro, 2.5 por 4, quedaría 1. ¿Cuánto da? 1. 1, ¿cierto? Sumen. 1, 1, 9, 2, 4. ¿Y sacó cuánto sacó? 2, 8. Por eso fue que perdió, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué no tuvo en cuenta? Pues ustedes ya lo Los dijeron, porcentajes. ya lo dijo. La frecuencia de las notas, no invente. Las notas bajas menos, la cantidad de notas menos. Lo que tuvo en cuenta fue, ¿cierto? Los porcentajes de las notas. ¿De acuerdo? Pregunta 48. Un recipiente contiene 2 litros y medio de agua. Si cada litro equivale a 1000 centímetros cúbicos en total, en ese recipiente hay, notación científica, ¿no? 25 por 10 a la 3, 2,5 por 10 a la 4, 25 por 10 a la 4 o 25 por 10 a la 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? D de Dios. Ah, la D de Dios. D de Dios. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Porque dice que contiene 2 litros y medio de agua, 2,5, y cada litro equivale, entonces eso sería multiplicarlo por 1000. ¿Cuánto me da eso por 1000? 2,5 por 1000 para saber cuánto da. Ustedes me dicen, ¿cuánto da eso? 500, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de esas respuestas da 1500? Aquí está 25 por 1000, esta me da 25.000, le quito la A, ¿cierto? Esta es, ¿qué? 2,5 por 10 a la 4, ¿cuánto da? Es lo mismo que 25, uy. ¿Qué me dicen? En la B, ¿cuánto da la B? Yo ya le descarté la A, le descarto la C porque me daría 25 y le agregaría 4 ceros, ¿cierto? Aquí me daría 25 y agrego 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Me daría 250. Aquí haría 25 y agrego 2, 3 ceros. 25.000, trata y me tiene que dar 2.500. Listo, por eso le descarto esas dos. ¿Me queda la B o la D? Pues listo, la D. La D es la que representa lo mismo que usted y su profe. Ok, muy bien. 49. Si se sabe que la mejor forma para que un satélite de señal televisa llegue su señal a todo el territorio de un país en que se mueva según la función X igual a 2, bueno, está la función ahí, donde T es el tiempo de órbita y X es la distancia respecto a la línea del Ecuador, y los valores negativos de X representan distancias hacia el sur y los valores positivos de X representan distancias hacia el norte. ¿Cuál es la distancia máxima hacia el norte a la que estará el satélite de la línea del Ecuador? A, B, C o D, ¿cierto? Entonces tenemos la función donde X es el tiempo y X es la distancia respecto a la línea de Ecuador. Y los valores negativos de X, ojo, los valores negativos de X representan la distancia hacia el sur. Esta se va hacia el sur. Y los valores positivos de X, ¿cierto? Los valores, pongámoslo aquí, positivos de X representan distancias hacia el norte. ¿Cuál es la distancia máxima hacia el norte? O sea que están tomando aquí, hacia el norte, a la que estará el satélite de la línea del Ecuador. Hacia el norte, ¿a quién tengo que tomar? Los valores positivos de X, ¿sí? Positivos. Entonces le descarto la A y le descarto la B porque son negativos. ¿Me queda el 10 o el 20? ¿Qué están preguntando? Ah, sí, pues el más grande es 20. Y finalizamos con la 50. ¿Listo? Unos pescadores expertos determinan que para obtener una buena pesca se requiere que haya la mejor cantidad de personas en el lago y que además no esté lloviendo, por lo cual quieren elaborar una tabla que les permita conocer cuál es el mejor día para ir de pesca. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas reúne la información que requiere el pescador? La A, la B, la C o la D. Bien, descartamos Día, meses. no meses. Excelente. Ya Y obtuvo los dos también distractores. ¿Temperatura de qué? Del ambiente. Y de aquí es que está lloviendo y es de la lluvia. Muy bien, usted encontró el otro distractor, disculpe. Y ya tienen los tres. Y ya encontró la respuesta correcta. La C de Cristo.